La primera vez que lo vi, no supe si era un actor de comerciales de proteína vegana o un reemplazo temporal de esos que duran 2 días. Pelo, perfectamente engominado, sonrisa de LinkedIn, zapatos tan blancos que parecían recién planchados. Pero no, era el nuevo CFO. Chief Financial Officer, dijo con énfasis, como si no supiéramos qué significaban esas siglas en esta empresa donde todos teníamos más tiempo que los muebles. Y ahí estaba yo, sentada con mi café de siempre. Ese que hago en mi taza, que dice «Compliance is sexy», aunque nadie más lo crea, viendo cómo el recién llegado caminaba como si el piso le debiera algo. Él no me miró, ni una sola vez, y eso que yo estaba justo frente a la puerta de cristal que da a su nueva oficina. Pero claro, para él yo era la de cumplimiento normativo, esa que firma cosas aburridas, que revisa cláusulas en letra 8, que manda correos con asunto tipo recordatorio de obligación legal trimestral. Invisible, como siempre, pero con poder, del que no se nota hasta que alguien lo pierde. Fue en un almuerzo que nadie pidió, porque a este tipo le encantaban las integraciones espontáneas. Cuando lo escuché decirlo, estamos identificando personal crítico, no necesitamos dinosaurios que revisan checklists. Y todos rieron, como idiotas. Yo solo levanté la ceja, ni me miró. Me comí mi emparedado de atún sin decir una palabra. Pero fue en ese momento que supe. Él no tenía idea de lo que hacía. Y eso era peligroso. Me tomó 5 minutos confirmar que ya habían empezado las consultas informales. Gerentes citados en privado, áreas reestructuradas sin explicación, rumores de automatización por IA. A mí no me citaron, por supuesto que no. Cumplimiento siempre es lo último que se revisa hasta que hay una multa. Una semana después, alguien de finanzas me reenvió por error un archivo titulado Recortes sugeridos FQ4. No tenía contraseña ni marca de agua. Un PDF simple. Lo abrí. Lista de nombres. Códigos de puesto. Unas celdas verdes, otras amarillas, y 4 en rojo. El mío, el primero. Decía, rol no crítico, costo alto, candidato viable para eliminación. Así. Como si yo fuera una impresora vieja o una suscripción de software mal usada. Lo que nadie sabía era que, mientras hacían sus juegos de eficiencia, yo ya llevaba 6 meses documentando cosas que me hacían sudar las manos. Irregularidades en gastos, firmas faltantes, procedimientos omitidos en contrataciones, desvíos pequeños pero sistemáticos. Y sí, reporté todo, a través de los canales internos, siguiendo cada paso, sin ruido, como siempre. Y como siempre, nadie respondió. Y aquí hago una pausa, solo breve, porque esto que estás escuchando, si llegaste hasta aquí, es real, y créeme que va a escalar. Así que si te interesa ver cómo esta historia se revienta desde adentro, suscríbete al canal y dale me gusta. Porque lo que viene no es una historia de venganza, es una lección para cualquiera que haya sido invisible hasta que lo despiden. Volviendo a la historia, no borré el archivo, lo imprimí. Lo guardé en la misma carpeta donde conservo las actas internas de cumplimiento, las cartas con mis firmas enviadas a entes reguladores y, sí, la copia del expediente en el que figura mi nombre como denunciante interno. Esa carpeta tiene mi nombre en la portada y un post-it escrito con mi letra que dice: si me voy, esto no se queda. Pero aún no me iba. No todavía. Porque algo me decía que era él quien iba a encender el fuego. Y yo ya tenía preparado el extintor. Me citaron a las 9:30 AM, pero la cita ya estaba escrita desde antes. En ese tipo de reuniones, uno no entra para hablar. Entra para firmar su propia lápida laboral. Cuando abrí la puerta de la sala 3B, ya estaban ahí.
el CFO, con su sonrisa de anuncio de criptomonedas, y una gerente de RRHH a la que apenas había visto 2 veces en mi vida. Él me señaló la silla con la misma energía que se le da a un bulto pesado. Yo me senté. Sabemos que este ha sido un año de muchos cambios y por eso estamos reconfigurando nuestra estructura hacia un modelo más ágil y dinámico, dijo. Palabras copiadas de algún blog de Harvard Business Review. Ni se molestó en fingir que le importaba. Tu perfil, si bien valioso históricamente, ya no responde al tipo de agilidad que buscamos. Además, tus funciones pueden ser redistribuidas. Por eso se tomó la decisión de una salida estratégica. Eres una profesional. Estoy segura que lo entenderás. No me ofrecieron café, ni agua. Solo una carpeta, con papeles mal grapados y la hoja de terminación voluntaria por mutuo acuerdo. Me fijé en la letra chica. Sin causa justificada, sin evaluación de desempeño, sin carta de recomendación automática. Ni siquiera sabían cómo despedir legalmente a alguien de cumplimiento. O peor, no les importaba. La de RRHH se aclaró la garganta, como si quisiera llenar el silencio con humanidad. Tendrás acceso a los sistemas hasta las 12. Si necesitas apoyo para empacar o alguien que te acompañe. No, gracias, la interrumpí. Yo misma me encargo. No grité, no discutí, no lloré. Ya lo había previsto. Me levanté, firmé con la misma pluma que usé para certificar nuestras últimas 2 auditorías ISO y recogí mi credencial de escritorio, mi agenda física y mi carpeta negra. No el teclado, no los post-its, no los diplomas, solo lo esencial. Cuando crucé el pasillo, varios bajaron la mirada. Otros fingieron llamadas. Una asistente me miró con lástima. No respondí. No había nada que decir. Hasta que, al abrir la puerta principal, lo vi. El consultor externo de Auditoría Federal estaba registrándose en recepción. Miguel. Camisa a rayas, maletín de cuero, cara de «no me hablen que vengo atrasado». Él me conocía. Me había visto durante años revisar línea por línea nuestros informes de trazabilidad. Yo fui quien lo ayudó a cerrar el último hallazgo sin observaciones. Me reconoció al instante. ¿Ya vas de salida?, me preguntó, medio confundido. Sí, parece que ya no soy crítica, le respondí, y él frunció el ceño. Saqué la carpeta negra. No la que RRHH me dio, la mía, con el post-it que decía, si me voy, esto no se queda. Se la entregué sin levantar la voz. Está todo ahí, las firmas, los procedimientos, las alertas y algo más. Léelo con calma. No dijo nada, solo la tomó. Pero me bastó ver cómo se le tensó la mandíbula mientras la sostenía. Me fui sin mirar atrás, aunque ya sabía que en menos de 1 hora alguien lo haría por mí. Porque mientras el CFO celebraba haber eliminado gasto muerto, acababa de dejar en manos del gobierno la llave de todos los secretos que él no entendía, ni quería entender. Miguel no era un tipo nervioso. Lo había visto durante años caminar entre oficinas con esa cara de «a mí no me asustan los sellos», soportando a gerentes gritones y CEOs con complejo de Dios. Pero esa mañana, mientras hojeaba la carpeta que le entregué, no le temblaban las manos. Pero sí se le fue el color. Y eso, en alguien como él, era el equivalente a una alarma de incendio. Lo primero que encontró fueron los informes trimestrales, cada uno con su folio, su cadena de custodia, los sellos digitales y mi firma en tinta azul, como lo exige el protocolo. Eran 12, desde el inicio del año anterior hasta el último mes cerrado, todos enviados en tiempo y forma al ente regulador, todos con mi nombre como oficial de cumplimiento designado. Después venían las denuncias, las internas, por supuesto,
las que nadie lee hasta que alguien termina en un titular. Había una sobre contrataciones irregulares, otra sobre desvíos sutiles en la asignación de presupuestos de innovación médica, una tercera, más técnica, sobre la eliminación arbitraria de controles cruzados en compras mayores a $10.000. Todas con pruebas, capturas de pantalla, extractos de logs, respuestas evasivas de finanzas, todas archivadas como en revisión, todas sin respuesta. Siguieron los correos, no todos, solo los esenciales, los que envié a legal, a operaciones, a recursos humanos, correos con asunto claro, posible incumplimiento, acción requerida. Algunos tenían acuse de recibido, otros fueron ignorados olímpicamente. En uno de ellos, fechado 6 semanas antes de mi despido, adjuntaba una matriz de riesgos financieros asociados al retraso en la renovación de nuestra certificación sanitaria. Nadie contestó. Y al final, lo más importante, una copia del acta oficial que me designa como responsable de cumplimiento corporativo ante la Agencia Nacional de Tecnología Médica. Con fecha, folio, firma del anterior CFO y del director general. Sellado, reconocido, registrado. Es decir, legalmente, el único nombre que el gobierno asociaba al cumplimiento de la empresa era el mío. Miguel no necesitó más. Cerró la carpeta, respiró hondo y subió al piso de dirección. La reunión con el CFO había comenzado como una simple revisión de rutina. Estaban allí 2 subdirectores, una consultora externa y la nueva asistente de finanzas tomando notas. Todo tranquilo. Hasta que Miguel puso la carpeta sobre la mesa y dijo: ¿Alguien me puede explicar por qué el nombre de la persona que firma todos sus reportes oficiales ya no trabaja aquí? Silencio. La asistente dejó de escribir. El CFO frunció el ceño. Uno de los subdirectores carraspeó, como si eso fuera una respuesta. ¿Cómo que ya no trabaja aquí?, preguntó la consultora. Eso entendí esta mañana, dijo Miguel, sin levantar la voz. Me crucé con ella en la puerta. Me entregó esta documentación. Es bastante clara. El CFO intentó improvisar una sonrisa. Ah, sí. Bueno, es parte de una reestructura. Funciones redistribuidas. Compliance es una función transversal, no depende de una sola persona. Miguel lo interrumpió. ¿Y quién firmó el último reporte enviado al ente regulador? Bueno, ella. ¿Y el penúltimo? También ella. ¿Pero eso no implica? ¿Y esta acta que la nombra responsable ante el gobierno? ¿La anularon? ¿La reemplazaron? ¿Avisaron a la agencia? Nada. Lo único que respondió fue el aire acondicionado. Miguel abrió de nuevo la carpeta, tomó una hoja, la colocó frente al CFO y dijo: Esto tiene su firma, esto no es decorativo, esto la hace legalmente responsable. ¿Y ustedes la despiden sin notificar al ente regulador? ¿Sin cerrar el ciclo? ¿Sin reemplazo formal? Alguien en la sala tragó saliva. La asistente de finanzas se excusó para ir al baño. Y ahí, en ese silencio tenso, comenzó a derrumbarse la arrogancia de quien creyó que recortar a la persona menos visible era una jugada maestra. Lo que no sabían era que, al quitar la última piedra del muro, acababan de abrir un boquete por donde estaba a punto de colarse todo el peso de la ley. La sala 6C siempre fue para auditorías, ventanas selladas, aire frío, proyector con contraseña que nunca funciona y café tibio servido en vasitos biodegradables. Pero esa mañana, la atmósfera no era de auditoría, era de sala de interrogatorios. Los auditores llegaron a las 10 en punto. Miguel, con su carpeta negra, y 2 más del equipo técnico. Empezaron como siempre. Checklist, lectura del plan anual, validación de firmas. Pero no avanzaron ni 10 minutos
cuando Miguel cerró su laptop, cruzó los brazos y soltó la frase que hizo temblar al nuevo jefe de finanzas. Vamos a detener el proceso hasta aclarar un asunto grave. El CFO, que llevaba todo el mes hablando de modernización, intentó mantener la sonrisa de vendedor de seguros. ¿Perdón? ¿Grave? ¿En qué sentido? Miguel sacó una hoja. Todos los informes oficiales de cumplimiento enviados a la Agencia Nacional desde enero del año pasado llevan la firma de la misma persona. Sí, claro, eso lo manejaba, esa área, pero ya está en proceso de integración a finanzas, respondió el CFO, acomodándose en su silla. ¿Y cuál es el nombre de esa persona? El CFO dudó un segundo. Era la persona que salió hace unos días, pero como dije, estamos en transición. Miguel alzó la ceja. Entonces, para confirmarlo, el único nombre que aparece como responsable legal de cumplimiento en todos los documentos enviados al ente regulador ya no trabaja aquí. ¿Correcto? No lo encuadraría así. Estamos reestructurando. Vamos a designar a alguien nuevo en breve. Esto es parte del proceso de actualización. Uno de los otros auditores lo interrumpió. ¿Usted firmó alguno de estos reportes? No, pero no se requería. Yo estoy en otra función. Ella tenía más tiempo en la empresa, pero eso no quiere decir que no podamos redistribuir. ¿Y notificaron al ente regulador que el responsable designado fue cesado? No. Pero eso es un trámite formal. Estamos preparando el relevo. Lo normal. No es necesario hacerlo de inmediato. El otro auditor levantó la mano con calma. Perdón. ¿Quién firmó el reporte de auditoría interna de junio? ¿El de cumplimiento con políticas anticorrupción? Ella. ¿Y el informe de riesgos operativos del Q3? Ella. ¿Y la autoevaluación de cumplimiento ISO para renovación de licencia? También. Los tres se miraron. Miguel abrió su laptop, tipeó un par de comandos y giró la pantalla hacia el CFO. Esta es la constancia que ustedes mismos entregaron hace 3 meses, donde certifican que no hay cambios en la figura del oficial de cumplimiento, que el nombramiento sigue vigente y que no hay conflictos de interés. ¿La firmó usted? El CFO sudaba. Aún no lo suficiente. Eso lo firmó Legal. Yo no vi ese documento. Legal no firma sola. Usted es el CFO. Firma los anexos financieros, pero también aprueba las certificaciones de cumplimiento. Bueno, en ese momento me lo presentaron como algo rutinario. Confío en mi equipo. Y ahí fue cuando uno de los auditores hizo una pausa, lenta, precisa, de esas que no son vacilación, sino estrategia. Cerró la carpeta, se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿y por qué está este mismo nombre en el expediente de denunciante interno que tenemos desde marzo? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Todos dejaron de respirar. El CFO parpadeó, confundido. ¿Qué expediente? El que se abrió por denuncias de posibles irregularidades en compras operativas, firmado bajo seudónimo institucional. Ayer lo cruzamos con la documentación entregada esta semana. Coincide con su ex colaboradora. Misma redacción. Misma matriz de riesgos. Mismo correo de contacto técnico. El denunciante era ella. El CFO intentó reír. Un ruido seco, cortado. No tenía idea. Esto es nuevo para mí. No, dijo Miguel. No lo es. El expediente fue derivado a Legal y el acuse de recibo está firmado por su oficina. El CFO se quedó en silencio. En ese momento no estábamos en una auditoría, estábamos en una antesala de intervención, y lo único que faltaba era que alguien dijera lo obvio, que al despedirla no habían soltado peso muerto. Habían soltado el ancla que los mantenía a flote. Los llamaron con voz de urgencia, pero entraron con cara de domingo. 2 abogados de Legal, recién aterrizados del piso 9,
con sus carpetas de cuero y su andar de «aquí nadie corre, aquí todo se resuelve con un memo». No sabían, no tenían idea del incendio. Aún, la jefa del equipo, Teresa, una mujer siempre impecable, que habla como si estuviera narrando el boletín oficial, saludó con su tono habitual de desdén educado. «¿Cuál es la situación?». Miguel no respondió. Solo deslizó hacia ella el documento donde constaba el nombramiento oficial del oficial de cumplimiento, mi nombre, mi firma, el sello del ente regulador, la fecha vigente. Teresa lo tomó con un gesto automático. Leyó. Frunció el ceño. Esto estaba en el sistema. Debería haberse actualizado si hubo cambios. No hubo actualización, dijo uno de los auditores. Hubo despido, sin notificación, sin reemplazo, sin respaldo. ¿Quién autorizó eso?, preguntó Teresa, mirando al CFO. Él no respondió. Su silencio era una mezcla de culpa mal digerida y arrogancia desinflada. Pero la bomba no había terminado de explotar. Faltaba la siguiente capa. Miguel sacó otro paquete de documentos, no delgados, 120 páginas impresas, protocolos internos, manuales de respuesta a incidentes, políticas ISO, de cadena de custodia, ética de proveedores y validación de reportes de calidad. Todo esto, dijo, mientras los ponía sobre la mesa, fue firmado por la misma persona que ustedes despidieron. Nadie más. La firma del CFO no figura en nada. Y eso que la mayoría son documentos de obligatorio doble aval. Teresa hojeó un par de páginas. Se detuvo en una tabla de responsabilidades. Mi firma. Fecha. Validación final. Sello interno. Siguió con otra. Lo mismo. Y otra más. ¿Tú no firmaste esto?, le preguntó al CFO sin miramientos. Ella lo manejaba todo. Era lo más práctico. Tenía los formatos, las claves, el histórico. No era necesario duplicar esfuerzos. ¿No era necesario?, repitió Miguel, como quien escucha a un niño justificar un incendio con una lupa y un rayito de sol. Fue entonces cuando el asistente del equipo de auditoría, que había estado callado todo el tiempo, alzó la vista de su laptop. Perdón, hay algo más. Todos voltearon. La carpeta entregada contiene también registros de alertas, varias, de los últimos 6 meses, al menos 3 asociadas a movimientos financieros sin trazabilidad completa. Una incluye un memo dirigido al CFO. Teresa lo miró como si le hubiera escupido el café. ¿Qué tipo de movimientos? Pagos fraccionados, contratos por debajo del umbral de revisión, adjudicaciones directas a proveedores nuevos sin historial. ¿Fechas? Una, el 17 de agosto, otra, el 3 de octubre, y una tercera, hace 3 semanas. ¿Y dices que hay un memo que ella dirigió a finanzas? Sí. Marcado como «requiere revisión urgente». Nunca fue respondido. Teresa respiró hondo. Luego se giró hacia el CFO. ¿Tú leíste eso? Yo recibo muchos correos. No recuerdo ese en particular. Probablemente lo manejó alguien del equipo. ¿Y quién más estaba en copia? No sabría decirte. Tendría que revisar. Teresa guardó silencio. No por falta de palabras, sino porque en ese momento comprendió algo que ni ella, con su temple de acero, podía ignorar, que el CFO había despedido al único escudo legal de la empresa y lo había hecho sin mirar lo que ese escudo estaba cubriendo, y que ahora todo, los informes, las firmas, las alertas, las omisiones, estaba en manos de auditores federales. En el rincón de la sala, uno de ellos escribió en su libreta 2 palabras que no compartió con nadie, pero que yo ya sabía. Intervención inminente. Teresa bajó a los archivos digitales con una precisión quirúrgica.
Nadie respiraba mientras ella navegaba por la intranet corporativa, saltando entre carpetas y versiones de políticas internas que todos decían conocer, pero nadie había leído desde que se aprobaron. Encontró el documento en cuestión. Política Integral de Cumplimiento Corporativo, versión vigente desde 2021. Lo abrió. Empezó a desplazarse por las secciones, con los dedos crispados y los ojos ya sin paciencia. Aquí está, dijo de pronto. Sección 6.4. Remoción del oficial de cumplimiento. Todos se acercaron. El auditor técnico, el de finanzas, hasta el mismo CFO, con los nudillos apretados. Teresa leyó en voz alta, sin inflexión, como si leyera un parte médico. La remoción del oficial de cumplimiento deberá ser notificada por escrito con un mínimo de 30 días de antelación. Asimismo, dicha remoción deberá ser aprobada por mayoría simple del Comité de Auditoría y registrada ante el ente regulador correspondiente. Silencio. Miguel preguntó, sin levantar la voz. ¿Se notificó por escrito? El CFO miró a la pared, a la mesa, a su reloj, a sus propias uñas, a cualquier cosa, menos al contenido de la pantalla. No. ¿Se votó en el comité de auditoría? No, no lo consideramos necesario. ¿Se notificó al ente regulador? Ya respondí eso. Perfecto, dijo Miguel, tomando nota. 3 incumplimientos directos de la política interna vigente. Seguimos. Pero Teresa no seguía por ahí. Se desplazó unas páginas más, hasta llegar a la sección 7.2, protección al denunciante interno. Y ahí el golpe final. Ningún denunciante interno debidamente registrado podrá ser objeto de represalias, directas o indirectas, durante o después del proceso de revisión de su caso. Cualquier medida que implique suspensión, despido o degradación deberá ser justificada ante el Comité de Ética y acompañada de la correspondiente evaluación de riesgos legales. Teresa giró la pantalla hacia el CFO. No con agresividad, con algo peor, con la absoluta certeza de que no había forma de salvarlo. ¿Se presentó alguna justificación ante el Comité de Ética? No. ¿Se solicitó evaluación de riesgo legal? No. ¿Se informó al Comité de Auditoría de que la persona despedida era denunciante activo? No. No tenía conocimiento de eso. Nadie me informó. Miguel soltó el bolígrafo. Usted firmó el documento donde se confirma que no existen conflictos ni investigaciones internas pendientes al momento de la última renovación de licencias regulatorias. Eso fue hace 6 semanas. El CFO tragó saliva. Eso me lo preparó alguien del equipo. Yo solo validé el encabezado. ¿Y no lo leyó? Lo revisé por encima. Confié en que... Pues ahora su firma lo convierte en responsable directo, dijo Teresa cerrando su laptop. Porque en este momento no estamos hablando solo de un despido mal manejado. Estamos hablando de la posible violación de cláusulas internas que protegen legalmente a una persona denunciante. Un auditor, hasta ahora en silencio, intervino desde la esquina. Si esto se interpreta como represalia institucional, el ente federal puede abrir un procedimiento sancionador de oficio, o escalarlo como obstrucción de cumplimiento. El CFO se puso de pie, inquieto, agitado, ya sin su compostura de MBA. Pero esto es absurdo. ¿Desde cuándo despedir a alguien se vuelve ilegal solo porque presentó un par de correos con quejas? Teresa se levantó también, pero sin levantar la voz. Desde el momento en que esos correos activan un expediente de denuncia, firmado y sellado, del cual tú fuiste informado, desde que los documentos están en poder de auditores, y desde que tú firmaste renovaciones regulatorias,
mientras escondías que tu oficial de cumplimiento estaba denunciando prácticas cuestionables dentro de tu propia área. La palabra represalia no dejó de rebotar en las paredes de la sala durante varios segundos, y en ese instante todos entendieron que esto ya no era un tema de eficiencia organizacional, era una bomba legal que estaba a punto de detonar con consecuencias federales. Y el dedo en el botón no lo tenía el auditor, ni legal, ni siquiera yo. Lo había puesto él mismo, al pensar que despedirme era lo mismo que silenciarme. La notificación oficial llegó al día siguiente a las 8:12 a.m., con copia a Dirección General, Legal, Comité de Auditoría y, para mayor efecto dramático, al Buzón General de Transparencia Interna. Asunto: activación de proceso de revisión extendida. Código 18B. En lenguaje menos elegante, intervención técnica, inminente, por posible vulneración grave de los protocolos de cumplimiento. En otras palabras, venían por todo. Miguel no estaba jugando. En el primer párrafo del informe preliminar se detallaba que el cese abrupto del oficial de cumplimiento, sin los pasos requeridos por la política interna vigente, genera incertidumbre razonable sobre la validez de los procesos certificados bajo su firma. En el segundo se adjuntaba copia de mi nombramiento, las denuncias internas en curso y una cronología detallada que incluía fechas, documentos y nombres. Nadie quedó fuera. En el tercero se mencionaba lo inevitable. Se recomienda suspender provisionalmente las certificaciones activas mientras se verifica la integridad del cumplimiento. No era una sugerencia, era una sentencia. En cuestión de horas, todo se aceleró. La Agencia Nacional envió una notificación formal a la empresa solicitando aclaraciones. Las licencias ISO pasaron a estado de revisión pendiente. 3 de los mayores clientes, incluido un hospital internacional que había hecho un pedido de 2,4 millones en equipos, postergaron pagos hasta nuevo aviso. En la reunión de emergencia, convocada con urgencia en la sala 1A, el CFO llegó primero, con cara de víctima y un tono indignado que de tan falso daba pena ajena. Detrás de él entró RRHH, Legal y 2 miembros del comité de dirección. Faltaba el director general, que aparentemente se encontraba en vuelo y sin señal. Conveniente. Esto es una sobrereacción, empezó el CFO, apenas cerraron la puerta. Hay una cadena de errores aquí. Yo no tomé esta decisión solo. Recursos Humanos estaba al tanto. Pero la directora de RRHH, una mujer que siempre había seguido las reglas sin cuestionar nada, lo miró como si acabara de insultarla en voz alta. Con todo respeto, tú entregaste la lista de recortes sin consultar a nadie. Dijiste que era una decisión estratégica. Lo era, pero conté con el respaldo implícito de la dirección. No hay respaldo implícito cuando se trata de una persona protegida por protocolo de denuncia. Intervino Teresa desde Legal. Y menos cuando la política exige aprobación explícita del comité. No podíamos anticipar esta reacción. Esto no es culpa mía, dijo él, elevando el tono. Entonces, el subdirector técnico, que hasta ahora había permanecido mudo, le respondió sin levantar la voz. Sí es tu culpa, porque cuando te entregaron la carpeta de cumplimiento, no la leíste. Porque cuando se te advirtió que había una denuncia activa, no la reportaste. Porque firmaste documentos sin verificar el contenido. Porque eliminaste un cargo crítico sin activar los procedimientos establecidos. Nadie más tomó esa decisión. Tú lo hiciste solo. El CFO abrió la boca, pero ya no había defensa posible, solo aire caliente. Ese mismo día, los sistemas internos empezaron a mostrar mensajes de advertencia. Certificación ISO 9001. Estado suspendido.
Proceso de auditoría operativa. Pendiente. Cliente. Requerimiento de verificación adicional. Los comerciales empezaron a llamar uno tras otro, preguntando si se podían mantener los plazos. La respuesta, cada vez más frecuente, fue no por el momento. La palabra revisión empezó a sonar más que entrega, y en las oficinas, cada empleado comenzó a preguntarse en silencio: ¿qué más hay debajo? La grieta ya no era una sospecha, era una fractura estructural, y en el fondo de todo, un nombre, el mío, el que intentaron borrar con una carta de despido, el que ahora aparecía en cada documento que demostraba que sí hubo alertas, que sí hubo advertencias, que no fue ignorancia, fue arrogancia. Y la factura había llegado, con sello oficial y copia para todos. El asunto era simple: seguimiento, caso interno, 472B. Sin exclamaciones, sin drama. Solo un correo enviado a las 6:04 de la mañana, desde una cuenta personal, firmada con mi nombre completo y mi número de identificación interna. No escribí mucho. Nunca he sido de los discursos. Solo 3 párrafos. En el primero, incluí la cronología exacta de las alertas que envié desde marzo. Fechas, destinatarios, asunto de cada correo y una breve descripción del contenido. Señalé con precisión quirúrgica las omisiones, las respuestas inexistentes y las validaciones automáticas que se usaron para simular revisión. Ni una palabra más, ni una menos. En el segundo, recordé formalmente que desde abril tenía estatus oficial de denunciante interno bajo las normas de protección vigentes. Incluí el número de expediente asignado por legal y la copia del acuse de recibo que firmaron desde el buzón de ética y cumplimiento. El documento llevaba la firma digital del sistema. Era imposible negarlo. Y en el tercero anexé, como quien coloca la última piedra sobre una tumba, la carta firmada por los auditores externos el día anterior. En ella se me identificaba como persona clave en la validación y seguimiento de procesos de cumplimiento normativo, cuya salida representa un riesgo estructural para la continuidad del sistema ético de la organización. Adjunto PDF. Ni una línea de más. Presioné enviar y apagué el celular. Me serví un café y salí a caminar. Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, el correo empezó a circular como pólvora mojada en gasolina seca. Primero, llegó a los miembros del Comité de Ética. Luego, a la Secretaría Técnica. Después, al Comité de Auditoría. Y finalmente, a los integrantes de la Junta Directiva, a quienes ya les ardían los oídos desde que los clientes clave comenzaron a hablar de falta de transparencia operacional. A las 10:22, el presidente de la Junta convocó una sesión extraordinaria para el mismo día. Asistencia obligatoria. Punto único. Evaluación de procesos de cumplimiento y posibles vulneraciones normativas asociadas a decisiones ejecutivas recientes. A las 11:47, la directora de Legal presentó un informe verbal ante todos los miembros. Confirmó que nunca se había aprobado formalmente la salida del oficial de cumplimiento, que tampoco se activó ninguna de las salvaguardas exigidas para proteger a un denunciante interno, que los procedimientos internos fueron ignorados sistemáticamente. A las 12:15, el auditor externo leyó en voz alta la misma carta que yo había enviado, esta vez frente a toda la cúpula. Y a las 12:34, después de una breve deliberación, se tomó la decisión unánime: suspensión preventiva del Chief Financial Officer hasta nuevo aviso, mientras se lleva a cabo la investigación interna y externa correspondiente. Él no estaba en la sala. Lo notificaron por teléfono. Dicen que colgó sin decir una palabra. Yo no me enteré hasta mucho después. Me encontraba en un parque, sin señal,
mirando a un grupo de niños que aprendían a andar en bicicleta. No sonreí, no celebré, no sentí alivio inmediato. Solo confirmé algo que siempre supe, que el silencio no es debilidad, es acumulación. Y a veces, cuando se rompe, lo hace con la fuerza exacta para derrumbar toda una estructura que fingía estar bien. La reunión final no se hizo en ninguna de las salas de siempre. No. Fue trasladada a un salón neutral, fuera del edificio corporativo, como si la empresa quisiera evitar que el eco de la catástrofe quedara impregnado en sus propias paredes. Los presentes. 3 reguladores federales, el Comité de Auditoría completo, representantes del área de legal y el equipo de cumplimiento externo. Las sillas estaban perfectamente alineadas, las carpetas, ordenadas por tema, y el ambiente, cargado como antes de una tormenta. Miguel tomó la palabra primero, sin preámbulos, con ese tono seco que usaba cuando ya no hablaba como auditor, sino como testigo. La revisión interna ha concluido. Se confirma que el despido del oficial de cumplimiento fue ejecutado sin notificación formal, sin aprobación del comité y con un expediente activo de denuncia bajo su nombre. Es, en todos los términos relevantes, una violación grave de los protocolos internos y de las normas que rigen la figura del denunciante protegido. Un silencio denso siguió a esa declaración. Como si nadie quisiera ser el primero en confirmar que lo que se había temido desde el inicio era ahora oficial. La representante del ente regulador asintió con expresión neutra. Las consecuencias son claras. La empresa será sancionada con una multa proporcional a la gravedad de la omisión. Además, deberá rehacer sus procedimientos de cumplimiento desde cero. No se aceptará reapertura de licencias sin evidencia de procesos certificados y validados por un nuevo oficial externo. El director de operaciones intentó hablar, pero Miguel lo detuvo con un gesto. No había espacio para justificaciones, ni para excusas. Entonces, legal, Teresa, aún con la dignidad de quien sabe que lo advirtió todo a tiempo, sacó todo su último recurso, un intento de control de daños. En nombre de la empresa, queremos expresar que esta situación no representa nuestros valores. Se trató de una decisión ejecutiva aislada que no refleja las prácticas históricas ni el compromiso institucional con la ética. No alcanzó a terminar. Uno de los reguladores la interrumpió. Lo que reflejan los hechos es que despidieron al único responsable de cumplimiento sin entender las consecuencias, que ignoraron sus alertas, que firmaron reportes sin leerlos y que ahora pagan el precio de su propia negligencia. Fue en ese momento que llegó el correo. Miguel lo leyó en su teléfono, sin gesto alguno. Lo reenvió a todos los asistentes y lo proyectó en la pantalla sin decir palabra. Solo una línea, desde mi cuenta personal. El cumplimiento no era un lujo, era el seguro contra el incendio que ustedes mismos provocaron. Nadie comentó, nadie se rió, solo bajaron la vista, porque en esa línea no había rencor, ni burla, ni heroísmo, solo verdad. Y del otro lado del edificio, en la oficina antes reservada al CFO, él estaba solo, ya sin asistentes, sin llamadas, sin plan de contingencia, sentado frente a su laptop, leyendo el mismo correo que todos, viendo cómo el tablero de control de certificaciones parpadeaba en rojo, uno tras otro. Las pantallas que antes usaba para presumir eficiencia ahora mostraban pérdida de contratos, alertas regulatorias y cancelaciones de pedidos. Y en su escritorio, aún abierto, el plan de recortes que él mismo elaboró, donde una celda en rojo decía «Rol no crítico», candidato viable para eliminación. La ironía era perfecta.
El hombre, que quiso ahorrar en fuego, había recortado el extinguidor.